Sí, gracias. Gracias, amado Padre, por esta reunión, Señor. Gracias, Señor, porque tú te derramas. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Espíritu Santo. El día de hoy te damos apertura para que puedas hacer lo que tú quieras. Es tu reunión, es tu iglesia, es tu casa. Llena los corazones y llévanos a otra dimensión, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, precioso Espíritu Santo. Gracias, amado. Vamos a hacer nuestra declaración. Levante su mano derecha. Dígalo fuerte a las 3. 1, 2, 3. Creo en la salvación de mi alma. Creo en la sanidad de mi cuerpo. Creo en la prosperidad de Dios. Creo que tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. Gracias, Señor. La semana pasada, el sábado tuvimos una reunión especial en Tlalnepantla con un profeta y estuvo poderoso, hermano. Usted puede buscar en el canal de Gente Nueva Tlalnepantla, Gente Nueva Las Naciones, y ahí lo puede ver. De la semana pasada estuvo una palabra poderosa y hubo una palabra que nos dejó marcados ese día. No sé ni cómo se pronuncia, pero es algo así como Elitoshet. Y esa palabra es una palabra hebrea que quiere decir recuperar. El profeta nos habló de que vamos a recuperar todo lo que hay, lo que hemos perdido, todo lo que hemos dejado pasar, todo lo que hemos malgastado o desperdiciado. Lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar. Y es algo de lo que nos hablaba, porque no podemos permitir que el enemigo gane terreno, gane las batallas. Las batallas son ganadas por los hijos. Las batallas son para gloria de Dios y para que Él se pueda glorificar en nuestras vidas y nosotros podamos recibir. Y estuvo poderoso ese día. La semana pasada mi esposa dio una palabra acerca de las grietas. Eric, ¿me puedes bajar el volumen del piano, por favor? Poquito, gracias. Entonces hablaba de las grietas que hay en el alma, de las grietas que generan al paso de los días, al paso de los años. Y es algo que nos puede marcar a todos. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Levante su mano. ¿Verdad que fue de bendición cómo Dios empezó a ministrar esas grietas que pueden hacer que haya fugas? Y precisamente esta semana quiero hacer algo o enlazar lo que escuchamos la semana pasada, porque el apóstol Pablo, ahorita les voy a citar una parte de la Biblia, unos versos, pero el apóstol Pablo es desafiante, hermanos, en todo lo que hace, en todo lo que hizo, perdón. Su misma vida fue un ejemplo, y créanme que él escribió muchas cartas en el Nuevo Testamento, dirigidas a las iglesias, a los gentiles que le llaman ahí. Entonces él predicaba a los gentiles, a los romanos, a los griegos, porque tenía 3 nacionalidades. Era una persona sumamente preparada, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que trascendió la vida natural. Y digo trascendió porque no nada más porque creyó en el Espíritu Santo, sino porque trascendió de tal manera que fue llevado al tercer cielo. Él decía, era un hombre que decía, si vivo es para Cristo y si muero es ganancia. O sea, una vida ejemplar después de Jesús, en la que él podía demostrar lo que Jesús le dijo. Y cabe señalar una cosa, hermanos: él no caminó con Jesús, él se encontró con Jesús, tuvo un encuentro con Jesús, y ese encuentro lo hizo hacer un cambio de vida. Es más, hasta le cambió el nombre, de ser Saulo de Tarso a ser Pablo, al apóstol Pablo.
Era una persona sumamente preparada, era una persona que lo preparó, una persona muy preparada en ese entonces que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel era una persona, una persona que sabía muchísimo en todas las cosas. Incluso el apóstol Pablo era hasta filósofo, porque conocía todas las filosofías en ese entonces de lo que se movía alrededor, y aparte era israelita. O sea, era un hombre ejemplar. ¿Alguien de aquí tiene más de una nacionalidad? Tenía 3, más la del cielo. Nosotros tenemos la mexicana y la del cielo. Él tenía 3 nacionalidades. Era una persona que le podía hablar en griego, conocía el lenguaje o el idioma en griego, en hebreo, y el otro no me acuerdo. Entonces era una persona admirable en todo lo que hacía. Lo que dicen sus cartas no nada más están basadas en conocimiento, y era una persona con mucho conocimiento. Estaban basadas en experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Era algo poderoso de lo que hablaba él. Entonces él le hablaba precisamente a los romanos, a los gentiles, y fue llamado a ser él el mensaje. Eso es la diferencia entre las cosas que suceden a nuestro alrededor. Porque nosotros nos podemos preparar en todas las áreas. Incluso podemos predicar y no se calle, hágalo con su propia vida. Por ahí digo, o hemos escuchado la frase, predique todo el tiempo y cuando sea necesario hablar, hable. ¿Sí? Entonces, es algo a lo que él fue llamado, porque él fue llamado no nada más a transmitir verbalmente el evangelio, sino su vida era el mensaje. Su vida era el mensaje, de tal manera que era una persona que caminaba en cualquier pueblo que era movido por el Espíritu Santo. Hay partes en Hechos de los Apóstoles donde dice que iba a pasar por tal lugar y el Espíritu Santo le decía que no, y se seguía derecho. Y había lugares en los que le decía, ve a tal lugar, y entonces llegaba a ese lugar que el Espíritu Santo le decía, porque él era el mensaje y les hablaba lo que el Espíritu Santo le hablaba a él. Eso hacía Jesús. Jesús hablaba de tal manera que antes de llegar y dar un mensaje, primero iba con el Padre y le decía, Padre, y oraba con él, Padre, dime, hazme, ayúdame, pero que se haga tu voluntad. Estoy resumiendo pequeñas frases de diferentes contextos o textos. Y todo eso hacía que Jesús, que es el modelo a seguir, lo transmitía en el ADN. Porque déjeme decirle que el apóstol Pablo no vio a Jesús orando, porque cuando Jesús subía a orar al monte, los que estaban eran otros discípulos. Era Juan, era Pedro, era cualquier otro de los más cercanos con Jesús, pero no había sido Pablo, y Pablo lo hacía. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos dispuestos a poder recibir de parte de Dios, a poder hablar de parte de Dios, a poder entender algo de parte de Dios, no se trata de cuánto conocemos la palabra, no se trata de cuánto caminamos con Jesús, no se trata de todo eso. Se trata de que tengamos un corazón disponible para poder escucharlo, buscarlo, introducirnos, meternos, cambiar a otra dimensión. Entrar a otra dimensión se trata de poder caminar de una forma diferente, una dimensión en la que no podemos quedarnos estáticos, una dimensión en la que podemos escuchar a Jesús. Y hay gente allá afuera que nos dice que estamos locos, pero a mí nadie me quita lo que es sentir estar con Él. A usted nadie le quita lo que es la sanidad que Dios le dio. A usted nadie le quita la libertad que el día de hoy tiene. Nadie se la cambia. Nadie. ¿Usted la puede rechazar? Sí, pero nadie se la va a quitar. Nadie se la va a robar. Y es algo de lo que nos enseña el apóstol Pablo. Tú puedes ser aquel que Dios transforme para que su testimonio salve muchas personas, salve muchas vidas. Hay veces que podemos llegar a preguntarnos por qué vivimos tal cosa, o por qué vivimos en tal lugar, o por qué hemos vivido ciertos detalles a la edad que tengamos. Pero cuando tú te vuelves el mensaje, es porque tú sabes cómo entrar y salir en esos lugares. Tú sabes cómo entrar y salir en esas dimensiones. Hay colonias en las que no cualquier persona puede entrar, porque sabemos que a lo mejor son lugares como no tan el ambiente es un poco difícil, aunque es una bendición cualquier lugar de la República, y es donde más difícil es el lugar, es donde más la presencia de Dios va a entrar.
o se va a derramar. Pero cualquiera de nosotros pudo haber nacido, vivido, crecido en colonias difíciles. A usted no le van a decir: yo no puedo entrar a ese lugar, porque usted sabe cómo entrar. Usted sabe cómo hablarle a esas personas. Cuando tú te vuelves el mensaje, es porque Dios te transforma, te mete en el lugar o permite que entres al lugar y después te saca para que sepas cómo entrar y salir. El apóstol Pablo hacía eso. El apóstol Pablo, cuando antes de que lo metieran o lo encerraran en la cárcel, él dice que lo agarraron y no podían agarrar a una persona que era de la misma nacionalidad, y cuando lo toman para que pudiera, para meterlo a la cárcel, porque hay diferentes historias, son 2 veces que lo encarcelaron. Entonces cuando lo van a tomar, les empieza a hablar en griego. Dicen: ah, caray. Y dice: tengo la nacionalidad. Y luego, y están todos los israelitas, y cuando están todos los israelitas, le están diciendo que hace mucho alboroto porque estaba hablando de Jesús, la misma historia de Jesús, pero un poco de tiempo después. Y cuando lo quieren agarrar para poder meterlo, y les habla en hebreo y le dice: hermanos, ¿cómo me pueden decir? Y les empieza a hablar todo el contexto, porque él sabía cómo entrar. Son dimensiones. Son dimensiones. Si tú lo ves como que fue un tiempo difícil o un tiempo perdido, entonces estás perdiendo el tiempo. Si tú lo ves como es un lugar en el que tienes la oportunidad de glorificar a Dios, entonces estás ganando tiempo. Tú puedes estar ganando o perdiendo el tiempo. ¿De quién depende? Diga conmigo: de mí. Nosotros somos los que ganamos o perdemos el tiempo. Es más, muchas veces Dios nos puede sacar, liberar, prosperar, sanar, lo que tú quieras, lo que haya hecho contigo, y regresar a lo mismo, como el hijo pródigo. Regresar a la misma situación de la que nos sacó. Y no es por juzgar a nadie, pero cuando sucede eso, entonces lo que estamos haciendo es perder el tiempo que Dios ya ganó con nosotros, porque hace más de 2000 años que fue a la cruz para que pudiera usted y yo ser salvos de una eternidad sin Dios. Pero nosotros podemos quedarnos en esa parte, en la de decir: es que pues no me ha ido como yo quiero o como yo esperaba, porque la gente piensa que ya porque voy a la iglesia ya va a hacer todas las cosas que no alcanzó allá afuera. Y es verdad, puede pasar, pero no es una varita mágica, es fe. Son dimensiones. Las dimensiones se trabajan, las dimensiones entras. Amén. Ahorita les voy a hablar un poquito más de las dimensiones. Acompáñame por favor a Efesios, en el capítulo 3, y le voy a leer del versículo 14 al 21. Dice: y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando el apóstol Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Lea nuevamente este versículo conmigo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero decirle algo. Muchas veces lo que escribe el apóstol Pablo no lo entendemos. ¿Cuántos de ustedes dirían: ahora explíqueme eso, pastor, que leímos? ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo estaba en otra dimensión, y aquí es donde vemos que estaba en otra dimensión. Todos sabemos que podemos orar de pie, podemos orar de rodillas, todos sabemos que el amor y que nos va a llenar por medio de su Espíritu, pues todos lo sabemos, o lo hemos escuchado. No lo sabemos, no lo hemos experimentado, lo hemos escuchado. Pero el apóstol Pablo nos habla de una manera, con una certeza, con una convicción,
de lo que él estaba experimentando y a dónde quería llegar y llevar a los gentiles. Y en otra conferencia les he explicado que los gentiles eran todas aquellas personas que no habían nacido en Israel, esas personas que no habían tenido descendencia israelita, que no eran judíos, y eran esas personas que les iba, que por recibir a Jesús en su corazón eran adoptados con la nacionalidad. No es que les cambiaran la nacionalidad, pero eran adoptados como hijos de Dios. Ellos eran los gentiles, y como gentiles hechos hijos de Dios, eran las personas a las que habían sido estaban calificados o eran acreedores a tener una herencia en esta tierra. Aquí tenemos herencia, usted tiene herencia, nosotros tenemos herencia, pero solamente cuando tenemos la revelación podemos apelar a la herencia, la revelación que tenía el apóstol Pablo. Y es que el apóstol Pablo se dice que tenía una enfermedad. No está escrito, pero se dice que tenía una enfermedad, parece ser que de los ojos, pero sí estaba enfermo o tenía un detalle físico. Sin embargo, hay algo con lo que luchó más él. Quiero ponerlo en contexto a nuestro tiempo. Hay enfermedades que nosotros podemos tener por las cuales no deberíamos de luchar. Él luchaba más no por la enfermedad física, él luchaba más porque defendía su apostolado que Dios le había dado, que el mismo Jesús lo había hecho hijo, apóstol, predicador, etcétera. Él apelaba más por eso. ¿Con quién? Con las personas que sí caminaron con Jesús. Usted no se puede estar distrayendo por estarle diciendo a la gente: es que mire, yo ya cambié, mire, yo ya soy diferente, ya no lo hago. No se desgaste por eso. No se desgaste por decir: ya no vivo en escasez, ya no vivo en adulterio, ya no vivo en lo que usted haga o hacía. Usted no se desgaste por eso. Usted mejor desgástese en agradar a Dios por medio de la oración, por medio de saber, creer que usted es hijo, que usted está con Él. Desgaste su tiempo o gaste su tiempo estando en la presencia de Dios. Porque el apóstol Pablo era más lo que él se preocupaba por decirle a los discípulos que sí caminaron con Jesús, que él era apóstol. Muchas veces estuvo diciéndoles: es que yo fui llamado por Jesús. Y los apóstoles, pues vamos a decir que no de una manera cruel, pero por todo lo que tenía en su contexto religioso, pues era difícil verlo como apóstol cuando él todavía ni siquiera había caminado con Jesús. Pero tremenda revelación que le soltaba a toda la gente. Y no quiere decir que haya sido más o menos que los demás apóstoles, cada uno con su ministerio, con su asignación. Aquí en la iglesia, cada uno con su ministerio y su asignación. Cada uno. Pero muchas veces nos preocupamos más por estarle explicando a la gente: es que ya no hago, es que ya no digo, es que ya no soy, es que ya no he, y tantas cosas. Y luchar también por una enfermedad, o luchar física, o luchar por un mal pensamiento, luchar, o sea, esas luchas, lúchelas o peléelas, peléalas, pero en lo íntimo, sabiendo en que lo vas a recibir. Pero no te desgastes, porque si el ministerio, la dirección o el propósito te lo dio Dios, entonces Él es el que te respalda, Él es el que te presenta, Él es el que te enseña, Él es el que te respalda, Él es el que te acompaña. Y el apóstol Pablo era esa persona que no se desgastaba, pero era más con lo que sufría. Decirle que los demás entendieran lo que él era, no queriendo ser más que ningún otro apóstol o ministerio, simplemente el querer encajar y estar con ellos. Pero él tenía un ministerio muy grande. Él trascendió en lo natural, caminó en lo sobrenatural, y a él no le importaba la muerte. La muerte era ganancia para él. Era estudiado, filósofo, conocía la cultura romana, pero nunca le pesó tanto el conocimiento como su testimonio de encontrarse con Jesús. Eso sí le pesaba. Eso sí le pesaba. Seguramente era como con esas personas que es agradable platicar, y que cuando llegas y le platicas de algún tema, y todos los temas sabe. Bueno, hay gente que nada más habla de los temas sin que sepa, es otro detalle.
Pero cuando sabe la persona con la que estás platicando de lo que estás hablando, entonces dices, wow, esta persona, y le cambias el tema y te habla también, dices, esta persona sabe, es agradable. El apóstol Pablo así era una persona totalmente estudiada. Era admirable el apóstol Pablo, y traspasó los límites del conocimiento, porque de lo que tú le hablaras, él siempre regresaba a Cristo. Siempre regresaba a Cristo, porque era su verdadero testimonio, no lo que él haya conocido o lo que haya crecido. Hoy, el día de hoy, nosotros nos reunimos aquí. El apóstol Pablo abrió iglesias, diferentes iglesias, muchas iglesias, la verdad no sé cuántas se abrió, pero muchas iglesias. Se dice que en todo Asia abrió iglesias, y nosotros nos reunimos aquí. Pero nosotros deberíamos de trascender el ser estáticos, y no nada más venir a escuchar una palabra, sino deberíamos de trascender y esperar que el día de hoy fuera tu milagro. El decir, yo hoy voy a ir a la iglesia porque quiero que sea mi milagro, quiero recibir mi sanidad, quiero recibir una palabra, quiero recibir una dirección de parte de Dios. Nosotros buscamos, el apóstol Pablo, estaba leyendo, y el apóstol Pablo les daba muchas experiencias y hacía las cosas así como lo hacía Jesús. Nosotros, cuando estamos predicando acá arriba, o en el caso de mi esposa o un servidor, yo estoy así pensando de cómo hago a que el mensaje se quede. Y a veces ponemos aquí corazones, a veces ponemos o les damos un corazón, bueno, en alguna práctica que hicimos, en diferentes cosas que hemos hecho. Pero cuando tengo así como que la chispa de algo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que le quede a usted el mensaje de parte de Dios, sabiendo en que usted es hijo, sabiendo en que usted no va a padecer, sabiendo en que el día de hoy puede ser el día de su milagro, el día de hoy de lo que usted haya estado esperando semanas, meses, años, que venga con esa hambre, con esa expectativa. Y yo sé que venimos cansados. Alguien de aquí pues dice, no, pastor, el domingo pues es para pararme a las 5 de la mañana y dormirme hasta las 12 de la noche. No, ¿verdad? Todos diríamos, el domingo es para tirarme en la cama y comer gorditas y refresco y tomar no sé, algo rico, algo calientito, y no levantarme de mi cama, porque toda la semana trabajo duro, pastor. Y le creo, pero también le creo en que tenemos una necesidad, y la primera necesidad es estar con el Espíritu Santo. Por eso usted, cuando venga con esa actitud, venga con esa hambre, venga con esa expectativa, venga con esa visión de decir, hoy algo va a suceder, algo va a pasar. Cuando nosotros íbamos o estábamos en la iglesia de Tlane hace ya algunos años, aunque siempre fue así, llegábamos, yo en algunas ocasiones llevaba mi computadora y tomaba notas. En otras ocasiones llevaba una libreta. Ya después ya mejoraron los celulares y en el celular tomaba notas. Y luego llegaba a mi casa y estábamos recién casados y lo pasaba en limpio. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque años después, ahorita lo platicaba con Edgar, años después revisaba mis notas y Dios me seguía hablando. Las cartas del apóstol Pablo estaban dirigidas a una iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia. La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, cada una de las cartas era dirigida a alguien. Y después de más de 2000 años, todavía siguen trascendiendo, porque es palabra de Dios. Hay palabras que usted va a escribir y que va a volver a leer dentro de 10 años, y le aseguro que en ese momento va a ser ministrado por el Espíritu Santo, porque la misma palabra es el mismo amor de Dios, tratando de transformar las cosas que en algún momento de nuestro corazón se rompieron. Algo que sucedió, pero la palabra es viva. La palabra es eficaz, dice su palabra. Su misma palabra dice que es eficaz y es viva. ¿Verdad que sí? Acompáñame por favor a leer nuevamente el versículo 14 y el 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Fíjese lo que nos está expresando el apóstol Pablo, y son de las cosas que no entendemos. Dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Familia, dice que es una palabra griega y viene de una raíz que quiere decir patria o paternidad. Todos tenemos una patria, ¿verdad que sí?
Si usted tiene patria, tiene paternidad. Nadie valora más su patria que cuando está fuera de ella. Cuando estás fuera de ella es cuando dices, híjole, los frijolitos que no me gustaban, el día de hoy yo sé. Y hablando de comida, hablando de calidez, cuando estás en tu patria, cuando estás fuera de tu patria, la gente no es cálida allá afuera. Hay países que sí, pero hay otros que no. Pero tú tienes patria. Nuestra ciudadanía en los cielos está en los cielos, y en la tierra estamos de paso. Mira, hay muchos contextos muy difíciles que hemos vivido cualquiera de los que estamos aquí. Contextos de pérdida, contextos de sufrimiento, contextos de escasez, contextos a lo mejor de separación en el matrimonio de nuestros padres, golpes, lo que tú quieras que haya sucedido en tu vida. Ese no es tu final, hermano. Ese no es tu final. Pudiste haber vivido cualquier situación que a lo mejor te hizo llorar, te hizo sufrir, y a lo mejor pensaste, esta vida, pues ¿para qué la quiero si he sufrido tanto? Y a lo mejor hasta lo gritaste, lo lloraste, lo sentiste, lo viviste, y te creo, te entiendo, pero no es tu final. El apóstol Pablo nos está diciendo que tenemos una ciudadanía del cielo, una ciudadanía del cielo, y cabe mencionar que es el hombre que le habló a los matrimonios, siendo él nunca casado ni tenía hijos, pero tenía una revelación de parte del cielo. En Corintios, en el capítulo 13, nos habla de lo que es el amor, y está muy relacionado con todo lo que vivimos en el matrimonio. Obviamente habla del amor de Cristo, que es a lo que nosotros queremos llegar, pero el amor ágape es el verdadero amor al que tenemos que apelar, un amor incondicional. Pero el amor que buscamos en la tierra es diferente al que tenemos de Dios. Pero tiene usted que entender, y por eso decía en el capítulo 14, es que doblo mis rodillas. ¿Para qué? Para que los gentiles entendieran, para que las personas que no conocían a Cristo les quedara en su corazón y entendieran que no pertenecían a este mundo, que cualquier situación que pudieran estar viviendo era pasajera, porque si puedes vivir 60, 80, 100, 120, 150 años, los años que tú vivas no se compara con la eternidad que vamos a estar en los cielos. Por eso dice que nos hace familia, que tenemos, dice, juntamente con la familia de los santos en el cielo y en la tierra. Y es algo poderoso que si tú lo entiendes, entonces cuando camines por la vida no se te va a hacer tan difícil trascender un problema. Porque hay problemas que podemos decir, hasta la muerte, y nunca la voy a perdonar, nunca lo voy a perdonar, nunca voy a trascender esto. Pero el problema no es si lo trasciendes o no, porque la vida no se limita a este tiempo. La vida es eterna. Cuando creemos en Jesús, es por fe, hermanos. Es por fe. En el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y cuando escuchamos la palabra riqueza, my precious, decía los Gollums, ¿no? My precious. Y es que las riquezas de su gloria no se compara con lo que este mundo materializa. Las riquezas de su gloria están relacionadas con misericordia, están relacionadas con gracia, con paz, con sabiduría. El apóstol Pablo, siendo una persona adinerada, siendo una persona con una posición económica, con un estatus social, con 3 nacionalidades, una persona que cuando apedrearon al apóstol Esteban, él estaba en una orillita sin hacer nada, nada más viendo cómo estaban de aquel lado, y estaba observando cómo lo estaban apedreando. Era una persona que no le faltaba nada. ¿Qué necesidad tenía de haber padecido por Jesús? Porque cualquiera de nosotros diría, es que cuando yo ya tenga tal trabajo voy a estar bien, cuando tenga tal casa voy a estar bien, o voy a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando tenga esto voy a ser feliz. Pero eso es lo que materializa nuestra mente. Pero las riquezas de su gloria son más grandes, porque hay muchas cosas que traemos de nuestros antepasados, de nuestra vida pasada, personal o de nuestros padres. Pero la misericordia de Dios nos perdona. Cualquier cosa que haya sido nos sana, nos libera, trascendemos en esa área, podemos dejar un legado. Hay mucha gente que, aunque se cuida y hace ejercicio, trae una maldición del azúcar, ¿cómo se llama?
de diabetes. ¿Y qué culpa tiene esa persona? ¿Cuál es su culpa? Cuando va al doctor no le preguntan: ¿diabético? No. ¿Hipertenso? No. ¿Tal? No. ¿Esto? No. ¿Esto sí? ¿Hubo en su familia alguna persona que haya muerto de cáncer? No. ¿Hubo? Y todo lo que... Entonces tú dices: ah, caray. Cuando empiezas a decir que sí en alguna de esas o en varias de esas, dices: ay, como que hubo ciertas cosas, enfermedades o situaciones en familia, en casa. ¿Sí o no? Pero cuando te das cuenta que tu ciudadanía es del cielo, entonces dice que te hace familia, que eres familia del cielo aquí en la tierra. Entonces puedes trascender lo que tenías antes, puedes trascender la enfermedad que te correspondía por herencia, porque hay una herencia más grande, una herencia celestial, una herencia que trasciende, un legado que trasciende. Y entonces ahí toma sentido el decir: me voy a esforzar para escuchar su palabra, me voy a esforzar para ir, para estar con Jesús, me voy a esforzar para conocerlo, me voy a esforzar para, etcétera. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la trascendencia no está en cuánto le dejes, está en cuánto le transmitas, en qué legado vas a hacer con él o con ella, con tus hijos. Pero es en esta vida, hermanos, la única oportunidad que tenemos. Ahora, no se pueden monetizar la gloria de Dios. Definitivamente son diferentes a lo que hay en la tierra. Créeme que en la tierra, en el cielo, no hay un monitor así grande como en la bolsa de valores, en donde estén ahí todas las inversiones. No lo hay. O sea, ya el piso es de cristal. Allá las piedras preciosas. Aquí vemos y estamos: ay, piedras preciosas. Y Dios nos ha sorprendido con polvo de oro en casas, en la iglesia. ¿Tú crees que si el dinero o la moneda de un país está basada en la cantidad de oro que tiene, o petróleo, o ciertas cosas que actualmente ya valen mucho también, y eso hay en el cielo, tú crees que en el cielo va a estar preocupado por esas riquezas? No lo está. Hay cosas más grandes que el dinero. Pero diga conmigo: la riqueza está en el espíritu. El apóstol Pablo estaba en una condición preso. Cuando escribe esta carta estaba preso. Cuando tú estás leyendo la palabra, cuando tú tienes una relación con Dios, cuando te metes a orar, puedes estar viviendo escasez, puedes estar viviendo un problema marital, con padres, con hijos, económico, el que tú quieras. Puedes estar viviendo muchas cosas, pero tú puedes decidir dos cosas: meterte al problema terrenal que tienes, o trascender y ver hacia el cielo y entonces hacer lo que Dios te envió a hacer. Porque el apóstol Pablo estaba escribiendo estas cartas, y lo hacía desde la cárcel, y hablaba de las riquezas, hablaba de la paz, hablaba del amor en la cárcel, sin una esposa que lo fuera a visitar, porque no lo tuvo, sin unos hijos que lo fueran a llevar un domingo una torta, porque no tuvo. Pero sin embargo, desde allá adentro él estaba exhortando, animando, estaba alabando. Desde allá adentro él le decía: Timoteo, hijo, te animo. No recuerdo las palabras exactas, pero le decía: te animo a que puedas, a que recobres ánimo, a que sigas adelante. O sea, las personas que él movió, que él también enseñó, les mandaba cartas y los exhortaba desde la cárcel. Cuando normalmente nosotros somos los que exhortamos a las personas que están presas. ¿Por qué? Porque tenemos una libertad. Pero él ya era libre dentro de la cárcel. Hay una prédica que di en diciembre que se llamó ¿Quién es el prisionero? Y en verdad que estuvo bien bonita, porque a mí me ministró muchísimo. Porque podemos estar presos en cosas de nuestra vida, o podemos ser libres aún pasando lo que tengamos que pasar en esta tierra. Usted lo decide. Y ahora le pregunto: ¿quién exhortaba al apóstol Pablo? Él exhortaba a todos, él les dirigía, él les deseaba, les daba palabra. ¿Y a él quién le decía? El Espíritu Santo. Por eso cuando tú tienes una relación con Dios, una relación con el Espíritu Santo, entonces el gozo viene a tu corazón.
El gozo te inunda en los problemas, el gozo te inunda en cualquier situación. Y puedes sentirte que desmayas, puedes sentirte enojado, molesto, puedes sentirte desvariar, etcétera. Pero cuando tienes al Espíritu Santo, sí lo sientes, pero Él te llena, Él te direcciona, Él te motiva, Él te exhorta, Él te levanta. Él hace las cosas que nosotros en nuestras propias fuerzas no podríamos hacer. Y es la única oportunidad que podemos hacer. Pero esta dimensión no lo determina algo material. Ni aún las personas más adineradas de este mundo pueden comprar al Espíritu, hermanos. Porque no se trata de dinero, se trata de la gloria de su reino. La gloria de su reino es aquella que tenemos a la mano en el aspecto de que tú entras al trono de gracia, te metes a su presencia, buscas al Espíritu Santo y la gloria de Dios está contigo. La gloria de Dios se derrama. Entras a tu casa y las cosas cambian, la atmósfera cambia, los ambientes cambian. Y esa es la verdadera gloria de Dios. Usted puede tener, ahorita que mencioné casa, usted puede tener una casa pero no un hogar. O usted puede tener un hogar y no puede tener una casa. ¿De qué lo determina? Lo determina que usted está con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en su casa, usted tiene un hogar. Porque no se trata de 4 paredes, no se trata de cemento o de ladrillos. Se trata de que Él es, yo soy. Él nos posiciona, Él nos da, Él nos hace, Él nos pone. Y entonces ahí es donde podemos trascender las cosas. Pero tú decides creer o no creer. Fíjese, hay 2 opciones. Con el apóstol Pablo habla de 2 dimensiones que cualquiera de nosotros podría conocer. El preso vivir libre, o el preso vive rico. O vive libre o vive rico. Y aunque viva rico, de todos modos no disfruta lo que tiene. Aquí literalmente el apóstol Pablo estaba preso, pero podemos estar presos en las drogas, podemos estar presos en una relación, podemos estar presos con las deudas, podemos estar presos con ciertas situaciones en nuestra vida. Y aunque tengamos esas riquezas que no habla la Biblia aquí, de lo que contrario a lo que está hablando, y entonces vamos a estar atados. ¿Qué le quiero decir con eso? De que usted no tiene que estar buscando, ya dimos varias conferencias respecto a la añadidura, pero usted no tiene que estar buscando eso, las partes materiales que por añadidura le van a llegar. Esfuércese, y siempre lo digo, y cuando tenemos reuniones o consejo, que nos piden consejo, siempre les digo, tenemos que esforzarnos, ser el mejor trabajador, ser el mejor comerciante. La Biblia habla, Proverbios, habla de muchas áreas en que a los patrones que no retengan el pago de los trabajadores, que los trabajadores sean honestos, que trabajen como si fuera para el Señor, porque Él los está viendo, nos está viendo. Entonces tenemos que hacer eso, pero no como objetivo, sino como de paso en esta tierra. Porque tu objetivo, si fuera estar en esta tierra, entonces pues van es la vida, porque se va a acabar, se acabaría rápidamente. Versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados, arraigados, agarrados totalmente, cimentados, o sea, estamos sobre Jesús, en la roca, parados, bien firmes. Van a venir cosas, hermanos, pueden venir cosas, pueden venir desafíos en casa, en lo personal, en tu matrimonio, pero tú estás arraigado, cimentados en el amor, cimentados en Cristo, cimentados en su amor. Pero ¿qué pasa cuando hay grietas? Toda una conferencia que habló la semana pasada mi esposa. Cuando hay grietas en una casa, se fuga el agua, ¿sí o no? Entra, si es en el techo, hay goteras, si es en las paredes, hay humedad, porque hay grietas. Cuando hay grietas en nuestra alma, entonces no vamos a poder recibir de parte del Espíritu Santo. Se nos va a ir todo lo que nos hable. Y Dios te puede decir: hijo, ven, te voy a ayudar. Hay luego fanáticos religiosos y muchas cosas que llegamos a pensar, pero no es por eso, sino que Dios está restaurando esas grietas.
Dios está ayudando a que tú puedas tener esos cimientos bien firmes. ¿Para qué? Para que puedas ser edificado en Cristo. Y edificado es tener unos buenos cimientos para poder ser levantados por Él. Ahora, nuestros cimientos no son nuestros títulos. Si tú piensas que porque tienes 2 carreras y una maestría, esos son tus cimientos y por eso vas a salir adelante, sí, puede ser que sea más sencillo. Pero he visto a personas con maestría que me he encontrado en Uber y están manejando, porque no están cimentados en Cristo. No los juzgo, al contrario, les he hablado de Dios, pero los he visto. Esos no son los cimientos. Los cimientos tampoco es alguna posesión o alguna herencia. Tampoco son los cimientos. ¿Te ayudan? Claro que sí te ayudan. Claro que todo eso va a ser bien recibido y va a ser bien administrado por cualquiera de nosotros. Y creo que todo lo que usted reciba va a tener la sabiduría para administrarlo, multiplicarlo. Pero la única manera de poder ser nosotros bien cimentados, dice aquí, cimentados y arraigados, es estar en el amor de Cristo. Amén. Entonces nuestro cimiento es el amor ágape, el amor de Dios. En el versículo 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 19, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, nos dice cimentados en amor. El amor de Cristo, el amor de Dios es un amor ágape. El amor ágape quiere decir que es incondicional. El amor que hay actualmente, que se busca en esta tierra, es diferente, totalmente diferente. Es convenenciero, es condicional, es temporal. Estaba escribiendo esto, y perdón que me salga, pero estaba escribiendo esto, y por ahí escuché algo que le dice el esposo a la esposa, y le dice que, no, la esposa al esposo le dice: oye, entonces cuando nos muramos ¿vamos a seguir casados? Y le dice: no, el contrato y dice que hasta que la muerte nos separe, entonces ya, por favor, ya no. No soy bueno contando chistes, pero lo que quiero decirle es de que el amor de Dios sí trasciende la muerte. El amor de Dios sí trasciende la muerte. El amor de Dios es un amor que no está basado en lo condicional. No es condicional. ¿Veniste a servir? Sí, entonces tienes el amor. ¿Llegaste temprano? Tienes el amor de Dios. Entonces ¿hiciste? Sí, tienes el... No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es aquel que aunque nosotros pequemos, Él nos sigue amando. Las condiciones, o mejor dicho, las consecuencias, eso ya es de cada quien. Y aún así podemos apelar a la misericordia de Dios y decirle: Señor, ayúdame, perdóname. Que no suceda ninguna consecuencia. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? El buscar estar arraigados, cimentados, buscar estar pegados con Él en amor. Y es un amor que nunca va a acabar. Pero son 4 dimensiones que aquí marca. Y dice: con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. 4 dimensiones: largo, ancho, profundo y alto. Largo, hermanos, porque viene de la eternidad. Es eterno, no es limitado, es eterno. Ancho, abarca a todos los hombres en todos los continentes y a todas las generaciones. Entonces uno es vertical y el otro es horizontal. Entonces nos abarca a todos. Por eso es que el apóstol Pablo le hablaba a los gentiles y no nada más a los judíos. Por eso les hablaba a los romanos, les hablaba a los griegos, no nada más a los judíos, porque era horizontal a todo el que estuviera sobre la tierra. Y es profundo. ¿Por qué? Porque no se agota. El amor de Dios es inagotable, y el amor de Dios es alto, es decir, es ilimitado. Usted en lo natural puede buscar las cosas de 4 dimensiones, y las 3 dimensiones son estas: X, Y y Z. Las dimensiones son alto, largo y profundo. Son 3 dimensiones. La 4ª dimensión de los físicos que estudian esa área tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo todo lo cambia. Yo le decía a Dios: pero entonces ¿por qué 4 dimensiones se marcan aquí? Y me decía: porque yo soy dueño del tiempo. Porque cuando hay largo, ancho y profundo, usted en el lugar donde vive tiene un tamaño, ¿sí o no?
pequeño, grande, como sea, pero tiene un tamaño. Tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto profundo. Y aquí estamos hablando de que el alto es ilimitado. En cualquier área, cualquier fórmula matemática trabaja en el tiempo. No le voy a hablar de eso, pero en cualquier fórmula matemática trabaja en el tiempo, porque se analiza en el tiempo. Pero Dios es el dueño del tiempo. Cuando usted pide un milagro, cuando usted está esperando un milagro, por ejemplo de sanidad, ¿qué sucede en nuestro cuerpo para poder recibir una sanidad? Aquellas personas que hemos visto, aquí ha sucedido, que tiene un pie más corto que el otro y entonces le crece el pie. Hay personas que no le funcionaba un riñón y le funciona. Apenas tuvimos un testimonio de una persona que lo desahuciaron por cirrosis hepática. Estuvimos orando y ayer les mandé un mensaje, ya me avisaron, ya lo dieron de alta. La persona salió de ese hospital y gracias a Dios fue sano. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Qué se necesitaría en el cuerpo humano para poder tener ese proceso de sanidad o de restauración en una persona? Y lo único que sucede es aceleramiento. El mismo aceleramiento que no hizo que se cortara el trigo en la multiplicación de los panes y los peces. Que ese aceleramiento que no fue necesario esperar a que creciera el trigo, a sembrar, a cosechar, a amasar, a hacer los panes, a que esperara a que crecieran los peces, sino que rápido se hicieron las tortas de atún. En el momento que Dios oró, que Jesús oró, rápido se hicieron las tortas, porque dice que se multiplicó los panes y los peces. Pero fue un aceleramiento. Y esa es la dimensión en la que Dios nos quiere llevar. Es una dimensión en la que nosotros tenemos que caminar. Pero ¿cómo puedo entrar a esa área, pastor? ¿Cómo puedo entrar a esa parte de poder conocer el amor de Cristo en esas dimensiones? Porque tiene largo, tiene alto, tiene profundo y tiene largo. Largo, alto, profundo. ¿Cuál fue el otro? Y ancho. Son 4 dimensiones. Son dimensiones a las que Él nos quiere llevar. Y el apóstol Pablo ya trabajaba con ellas hace más de 2000 años. Por eso las mencionó. Porque esas 4 dimensiones son aquellas que nos pueden acelerar lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Por qué estás orando? ¿Estás orando por un carro? 4ª dimensión. Acelera el tiempo. Métete con el Espíritu Santo. ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando hijos? ¿Estás esperando restauración? ¿Estás esperando provisión? ¿Estás esperando una casa? ¿Estás esperando a que llegue tu esposo o tu esposa a la iglesia? ¿Estás esperando que conozcan de Cristo? ¿Qué estás esperando? Si tú te metes con el Espíritu Santo, que de acuerdo a la gloria de Dios es el que nos va a dar esas riquezas de su gloria, las riquezas de su gloria, todo lo que ya les mencioné, más el aceleramiento, entonces alcanza esa misericordia que te alcanzó a ti y a mí, la va a alcanzar a ellos. Aceleramiento. No tenemos que esperar otra generación, porque se están perdiendo las generaciones. Se están perdiendo las generaciones. Actualmente en cualquier escuela el bullying está hasta arriba y se están perdiendo las generaciones. Los niños a los 8, 10 años, 20 años, a los 8, 10 años quieren aprender a defenderse, quieren aprender karate, quieren aprender box, quieren aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque si quieren defender. Y ustedes saben de lo que les estoy hablando. Si no lo vivieron, sus hijos lo están viviendo, o nietos, o sobrinos. Son cosas que están sucediendo. Pero si nosotros no nos levantamos, no creemos en esas dimensiones, entonces la dimensión del amor se queda entonces como limitada para los que sí creen. ¿Sabe cuál es la diferencia del amor? Con lo que nosotros lo limitamos a nuestro alrededor. Al amor de Dios. El amor de Dios no es una cosa, es una persona. Es una persona eterna. Es una persona que va a estar con nosotros día y noche. Es una persona que no nada más va a estar con nosotros amándonos, nada más cuando esté de buenas, o cuando esté en buenas condiciones, o cuando tenga la provisión económica que necesita. Él está con nosotros aún por encima de todas las cosas. Aunque nosotros nos equivoquemos y pequemos, Él va a estar ahí. Y Él te va a decir: hijo, te amo, camina, échale ganas, no te caigas, levántate, yo estoy aquí. Dice que el apóstol Pablo doblaba sus rodillas por estar orando por ellos. ¿Por quién? Por nosotros, por los gentiles, para que nos quedara el evangelio en el corazón, para que nuestra sangre pudiera entender y que pudiera correr ese ADN que viene del cielo, y que entendieras y que dijeras: es que yo no soy de este mundo.
No estoy hablando de cosas raras, ni de levitar, ni de ese tipo de cosas. Estoy hablando de que tú sepas en que tu espíritu trasciende de generación en generación. Tu espíritu viene del cielo y regresa al cielo con Dios. Lo que se acaba es nuestra carne, se desgasta, pero Dios está con nosotros. Comprender el amor de Dios es nuestra base, el amor. Y comprender el amor de Dios nos dimensiona a lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, una cosa es entender sus dimensiones y otra cosa es entrar las dimensiones del amor. Porque así podemos decir, bueno, ya lo entendí, pastor. Ya entendí que hay 4 dimensiones: largo, ancho, alto y profundo. Ya lo entendí. ¿Y ahora cómo entro? ¿Y ahora cómo le hago? Porque quiero vivirlo. ¿Alguien no quiere vivir en el amor? Todos queremos amor. Todos podemos dar amor, pero ni el que recibimos ni el que damos se compara con el amor de Cristo. Conocer el amor de Cristo excede el conocimiento. ¿Cómo nos amó Dios, que envió a su Hijo a morir por nosotros? El amor de Dios es sacrificial. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver y que podemos hacer, lo voy a poner entre comillas porque somos humanos, y podemos hacer muchas cosas por amor y después recordarlas, aunque seguramente sí lo hicimos por amor, pero muy dentro del corazón a veces hay conveniencia. No te sientas juzgado, es natural, somos humanos. Pero para poder entender la dimensión de Dios es poder estar con Él, y estando con Él vamos a entender que somos amados, que no nada más es exclusivo para algunas personas, que tú eres amado, que tú puedes caminar en el amor de Cristo, pero solamente excede la razón, excede el pecado, excede el conocimiento, excede las circunstancias. El amor de Cristo excede todo lo que tú puedas estar viviendo a tu alrededor. Acompáñame a 1 Corintios 13:8. Y fíjese cómo el amor siempre va a estar con nosotros. Dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia es la que estudia todo lo que les estoy platicando. Se van a acabar. Las teorías ya se conocen, se van a acabar. Todo se va a acabar, pero el amor de Dios nunca se va a acabar. Ese te va a acompañar, te acompañó desde que naciste, te acompaña ahora, te va a acompañar cuando ya no estés en esta tierra, cuando llegues allá con Dios, cuando llegues con Cristo. El amor de Dios excede todo conocimiento y te tienes que apasionar por Él. Ay, pastor, ¿por qué gritas? Y podríamos hablar así muy tranquilos. Podríamos, como que, hermano, es que cuando quieres transmitir algo, hay algo que late dentro de nosotros, dentro de mí, y dices, es que el amor de Dios tiene algo que se tiene que sentir. No te puedes quedar limitado nada más a decir, bueno, es que hablaron, estuvo padre la prédica, pues fue del amor. Métete al amor. Métete en la dimensión del Espíritu Santo. Métete en ese momento. Mire, esta carta fue dirigida a los Efesios. Ya leí Efesios 3, del 14 al 21. Éfeso quiere decir deseo ardiente. Los efesios fueron personas que estaban por 2 horas al menos adorando a su diosa. Su diosa, ahí habían de diferentes nacionalidades. Su diosa para los romanos era la diosa Diana y para los griegos era Artemisa. Esa persona, ese ídolo, esa diosa que ellos tenían, era una diosa que ellos, el pueblo de Éfeso, se podía estar 2 horas diciendo o alabando a la diosa Diana y te adoramos, y te adoramos, y te adoramos, y te adoramos. Y hay veces que a los 15 minutos de que estamos alabando, pero ellos eran apasionados. Ellos eran apasionados. Un apasionado se mueve. Quiere conquistar a la que va a ser su esposa y le voy a llevar unas flores. Le voy a llevar que me vea bien vestido, que vea que camino bien, que vea que no se me sale una mala palabra, que vea que apasionado. Si es ella, dice, pues me voy a arreglar, me voy a pintar, que mira que hasta la pestaña más chiquita quede bien con su rímel, que hasta mis zapatitos, que se vea bien, porque es apasionada, porque quiere hacer algo. Pero cuando no somos apasionados, entonces nos podemos quedar como, pues si es para mí, que venga, y si no, pues llegará otro.
Discúlpeme, ese es conformismo. ¿Sabe qué hacía ellos? Cuando ellos estaban, hace tiempo fui con mi esposa a Chiapas, a un lugar, no le voy a mentir cuántas, pero en cada esquina había una iglesia con la venta de imágenes. En Éfeso vendían imágenes y vendían pequeños templos. ¿Sabe de lo que hablo? No podemos ir, no vamos tan lejos para ver eso. Yo lo vi en Chiapas y ellos lo veían, ellos lo hacían, todos tenían. En ese lugar se hacían esas réplicas de los templos. Cuando sucede esto, cuando nosotros tenemos detalles que no podemos entender en la parte del amor, siempre tenemos que regresar al principio. Es algo que yo siempre hago. Me gusta regresar a la raíz de las cosas, porque la raíz nos va a ayudar a salir del problema. Si no llegamos a la raíz, hace rato hablábamos de grietas. Las grietas en una losa primero se tienen que volver a abrir un poco más para poder resanar y luego ya echarle el impermeabilizante, que no se meta el agua, no se transmine el agua. Hay que abrir, hay que regresar a lo más profundo. Y en Apocalipsis Dios dice: tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, dice. Dejaste tu primer amor. El problema con nosotros es de que así se nos olvida de lo que Dios hizo por nosotros. Te puede haber sanado, te pudo haber liberado, te pudo haber prosperado, te pudo haber transformado, o nos pudo haber, y se nos olvida. Y el Espíritu Santo, sin ser rencorosos, porque el amor no es rencoroso, dicen en Corintios 13, sin ser rencoroso, Él te dice: ven, hijo, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Pastor, pero ¿cómo puedo entrar a esa dimensión? Vuelve a tu primer amor. Regresa en el tiempo, porque las tres primeras dimensiones se pueden mover en el tiempo. Si tú te mueves en el tiempo, entonces regresa y vuelve a caminar. Regresa y vuelve a caminar. Los matrimonios que tienen 5, 10, 20, 30 años casados, hay veces de que hay problemas muy fuertes dentro de ese matrimonio, de un matrimonio. ¿Qué es lo más recomendable? Acuérdate por qué te enamoraste de él. Acuérdate de por qué te enamoraste de ella. Claro, ya hay heridas, ya sucedieron cosas, pero regresa al principio, regresa al primer amor. Regresar al primer amor es volver a ver cómo me amó. Y yo cada que estoy orando, cada que estoy desanimado, o que detalles o procesos que puedo llegar a vivir en mi mente, porque no le doy mucho tiempo para que pase, si no sé, lo que le digo a Dios es: recuérdame de dónde me sacaste, recuérdame lo que hiciste. Es la única manera que no se nos olvide quiénes somos. Recuérdame, regresa a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. Hubo un tiempo en el que yo ya no sentía el Espíritu Santo. Yo decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Teníamos deudas, teníamos problemas, vivimos cosas difíciles en nuestro matrimonio. Teníamos como 5 o 7 años de casados, no recuerdo bien. Y un día en una alabanza me dice: vuelve a tu primer amor. Y no es que no lo haya leído, pero no lo entendía. Vuelve a tu primer amor. No fui con mi esposa, fui con Dios. Y le dije: regrésame a mi primer amor. Regrésame, devuélveme. Porque yo no hubiera conocido el amor si no hubiera sido por ti. Yo no hubiera podido entender qué tan grande, qué tan profundo, qué tan largo es el amor si no hubiera sido por ti. Y entonces me empecé a meter con Dios. Me empecé a meter con Dios. Y empezamos a restaurar todas aquellas cosas caídas que estaban en mi matrimonio. Y Dios el día de hoy te dice: tengo algo contra ti. Has perdido tu primer amor. Por eso es que nos cuesta trabajo leer la palabra. Por eso es que nos cuesta trabajo ir a la iglesia. Por eso es que nos cuesta trabajo orar. Por eso es que nos cuesta trabajo servir. Por eso es que no queremos ir. ¿Por qué? Porque no queremos, no, ya se nos olvidó la pasión con la que llegamos la primera vez. Yo recuerdo la primera vez que llegué a la iglesia. Gente Nueva era chiquitita. Era un espacio más, era la mitad de esto, yo creo, o menos. Y cuando yo llegué, yo caí
alguien oró por mí, esa persona ya está en la presencia de Dios. Y recuerdo lo que oraron por mí. Y cuando recuerdo todo eso, me doy cuenta cuánto me amó Dios, porque me perdonó. Y eso es algo que no podemos monetizar. Permite que Él te ame, hermanos. Pónganse de pie conmigo, por favor. Permite que Él te ame. El día de hoy, pídele que Él te abrace. Pídele que Él te abrace. Pídele que Él te ame, que pueda sentir en tu corazón. Porque si no volvemos a nuestro primer amor, entonces no vamos a poder trascender lo que viene delante de nosotros. Solamente hay cosas que puede hacer el amor en nosotros, pero solamente si tú permites ser abrazado por parte del Espíritu Santo. El día de hoy tienes identidad. El día de hoy ya fueron restauradas las grietas. El día de hoy tienes una familia, tienes una patria, tienes una paternidad del cielo. El día de hoy tienes un legado, tienes herencia. El día de hoy no hay nada que te pueda decir que no eres hijo, porque el día de hoy yo soy mismo está en tu corazón. El día de hoy no puedes decir que algo te falta. Probablemente a tus ojos sí, pero si lo tienes a Él, todo lo vas a recuperar, aunque lo hayas perdido. Todo lo vas a recuperar, porque Él viene y restaura. Él viene y restaura. Él sana, Él libera, por el amor de Dios, porque Él se mueve en el tiempo, y en el tiempo te dice: tú cuando llegaste a este mundo eras sano, y hoy en el nombre de Jesús, sé sano ahí donde estás. Sé sano ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús te pido que sanes el corazón. Sana su corazón, Señor. Sana esas áreas que a costa del amor fueron rotas, porque no conocíamos el amor. Conocíamos el amor terrenal, el cual falla. Pero el día de hoy tú quieres derramar un amor ágape, un amor incondicional. Dios te dio todo, hermano. Dios dio todo por ti. Dio a su mismo hijo por ti. Regresa al primer amor. Regresa al primer amor. El día de hoy Él está dispuesto a recordarte y a decirte: hijo, yo te amo. No importa las cosas que hayan sucedido en tu vida. No importa las cosas o cuántas te hayas equivocado. Es más, no importa cuántas veces me hayas negado, porque hasta Pedro le di la oportunidad que regresara. El día de hoy te doy la oportunidad de que estés conmigo, te dice el Señor. Recibe su amor ahí donde estás. Recibe de su amor ahí donde estás. Así como estás con tus ojos cerrados, en el versículo 19 dice que le da la oportunidad, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tu plenitud no está en tus títulos. Tu plenitud está en tu sangre, está en tu corazón, porque Jesús vive en tu corazón. Jesús el día de hoy está en tu corazón. El amor mismo está en tu corazón, porque el amor no es una cosa, es una persona, y el día de hoy se manifiesta en tu corazón. El día de hoy te dice: hijo, no te desmayes, no desmayes, no retrocedas, no te rindas, porque yo estoy contigo, porque yo restauro tu corazón, porque yo quiero llevarte a esa dimensión en la que puedas entender que el amor es más grande que lo que tú puedes conocer. El amor es más grande, Él te da plenitud. Tu plenitud no está en todo lo que hay alrededor. Tu plenitud está en Cristo. Tu plenitud está en Jesús. Y Él es el único que te puede hacer feliz, hermano. El 20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa hoy en ti es el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. El poder que hoy actúa en ti es el del Espíritu Santo, que fue el que levantó a Jesús de los muertos. El poder que hoy hay en ti es ese poder que te puede sanar, que te puede liberar, que te puede prosperar, que te puede dar a entender que tú eres hijo, que tú eres hija.
y que el día de hoy está contigo. Pedimos un milagro. Padre, gracias. Gracias, Señor. El día de hoy en esta reunión, si tú quieres sanar, Señor, sana a las personas que te han necesitado, te han buscado y han clamado por tu presencia. Ahora, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Probablemente fuiste lastimada. Probablemente fuiste menospreciado, menospreciado. Pero el amor de Cristo es más grande, hermano. El amor de Cristo hoy te recibe en sus brazos. El amor de Cristo el día de hoy te dice: hijo, aquí estoy. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor, porque yo estoy esperándote. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Vuelve a tu primer amor. Vamos, vamos, que el amor de Dios te está abrazando el día de hoy. El amor de Dios está pasando por aquí, hermano, por cada pasillo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Tú nos sostienes. Tú nos levantas. Tú nos das paz. Toca, Señor, ahora. Restaura su corazón. Restaura su corazón, Señor. Gracias, Señor. Tienes el control. Nunca pierdes el control. El verdadero amor, que es Dios, porque dice su palabra que Dios es amor. A veces ese amor lo estamos buscando en otros lugares, en las personas, en algún trabajo, en algo. Pero el único que verdaderamente puede llenar, puede saciar todo lo que nosotros somos es Dios. Esta alabanza dice: tú eres el que me sostiene, tú eres el que me da paz, tú eres el que me da seguridad. Dios es el que nos da paz. Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos da seguridad. Amén. Entonces tú hoy vete con esa palabra, vete cargada, llena, entra a esa nueva dimensión, pero solo puedes entrar cuando tú te atreves a buscarle, cuando tú te atreves a intimar con Él. Solo intimando, teniendo una relación con Dios, con el Espíritu Santo, vas a poder ser llena. Vas a alcanzar esa saciedad que necesita tu corazón, tu alma, tu pensamiento. Amén. Quiero leerte algo que está escrito en Levítico 27:30. Dice en ese libro: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea de grano, de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada porque es santa para el Señor. Fíjate aquí. Dice que esa parte, que la 10ª parte de lo que nosotros, de lo que está en la tierra, en aquellos tiempos se está hablando del grano, del fruto, porque era la forma en la que se medía la economía de aquellos tiempos, pero requiere un trabajo, requiere un esfuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que es de la tierra, aún nosotros somos de la tierra, aún nuestro trabajo es de la tierra. Dice que la 10ª parte de todo producto le pertenece al Señor. ¿De quién dice que es? Del Señor. La 10ª parte ya es del Señor. Y dice ahí, y debe ser apartada. ¿Por qué? Porque es santa para el Señor. En nosotros está la decisión si verdaderamente apartamos y le damos a Dios lo que es de Él, lo que le pertenece. Amén. Pero es una decisión personal, y en muchas citas dice que la Biblia, que lo tenemos que hacer
por amor, reconociendo quién es Dios para nosotros, sabiendo, obedeciendo los principios y los mandatos que ya están establecidos en la Biblia, no porque Él lo necesite, sino para que a nosotros nos vaya bien, porque cuando nosotros somos obedientes, dice su palabra, que si tú guardas sus mandamientos y los pones por obra, entonces Él bendecirá y prosperará cada área de tu vida. Si tú quieres ser bendecido, si tú quieres ser prosperado en cada área de tu vida, entonces necesitamos nosotros guardar sus mandamientos y poner en obra su palabra. Amén. Entonces, si tú preparaste, si tú apartaste algo para el Señor, puedes pasar y ponerlo en los canastos o también puedes depositarlo en la cuenta. Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Padre. Hermoso Dios, muchas gracias esta mañana, porque cada domingo, Señor, cada día tú hablas a nuestro corazón, porque tú nos levantas, Señor. Tú levantas al caído, tú sanas al enfermo, tú vendas las heridas de los que están quebrantados, tú cambias el luto y lo cambias por gozo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque sabemos que tu presencia, la hermosa presencia del Espíritu Santo nos está rodeando. Yo declaro en el nombre de Jesús que te vas con la presencia del Espíritu Santo, que Él va a bendecir, te va a enseñar, te va a dirigir, aún en las noches te va a despertar y va a estar trabajando en tu interior para ser transformado hasta alcanzar la plenitud que Él ha preparado para nuestras vidas. Bendigo tus finanzas, bendigo tu trabajo, bendigo tu escuela, bendigo tu negocio. Cualquier obra de tus manos yo la bendigo. Dice la palabra de Dios que Él te ha dado el poder de hacer riquezas. Hoy yo habilito ese poder en tu vida en el nombre de Jesús. Se habilita el poder de las riquezas sobre tu vida para que seas bendecido, para que la economía no sea un problema, Señor. Desato la economía sobre tu vida en el nombre de Jesús. Desato la sanidad en tu cuerpo, en tu mente, en tu físico. Cualquier enfermedad le doy la orden de que se vaya de tu vida en el nombre de Jesús, y declaro que vas bendecido, que esta semana tendrás detalles del amor de Dios en tu vida. Habrá detalles manifiestos del amor de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, amén. Yo iba muy cargada de todo, ¿sí? Y Dios me ha sanado. Soy hija de Dios. Dios me ha salvado. Dios es grande. Él nos da todo lo que pedimos, pero también hay que dar algo a cambio. Podemos ver la mano de Dios. Si tú no has ido a ese encuentro, en verdad tienes que anotarte. Tienes que tomar la decisión, hacer un esfuerzo para poder ir y esperar lo mejor de parte de Dios.
Sí, gracias. Tenemos Congreso de Mujeres viernes y sábado, me parece que es 9 y 10 de mayo, no, 8 y 9 de mayo, en Gente Nueva de las Naciones, Tlalnepantla. Ya puede adquirir sus boletos. Hay espacios, hay diferentes espacios en el auditorio. Ya pueden adquirir sus boletos, pueden pasar con Ruth. En verdad, hermanos, están agotando los boletos. Entonces, si alguno quiere informes específicos, entonces pueden pasar ahí. Hay un mapa, se puede todavía hay en todos los lugares o en todas las zonas, pero puede asistir. Le animo a que asista, porque ahí van a haber conferencistas poderosas, porque es de mujeres, y no se va a arrepentir. Entonces, a los esposos, ¿quieren mostrarle su amor a su esposa? Cómprele su boleto para que se vaya al Congreso de Mujeres y déselo, y va a ver cómo también así se demuestra una dimensión en el amor. ¿Sí? Bien, y la próxima semana tenemos encuentro cara a cara con Dios. ¿Cuántos van a ir al encuentro? Amén. Entonces, el día de hoy es la última reunión, la última clase para poder irnos al encuentro. Entonces, no falte la gente que se queda, no falte. Aquí nos vemos, porque aparte de la palabra, vamos a prepararnos en oración también para estar apoyándolos a todos ellos desde aquí, y verdaderamente Dios va a hacer algo poderoso. Entonces, terminando esta reunión, nos vemos aquí en Kids para darles la última clase, que se llama preencuentro, darles todas las indicaciones o todo lo que se necesita para que usted vaya bien preparada o bien preparado y pueda recibir lo que Dios tiene para usted. Amén. Sí, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias por lo que tú acabas de hacer y por las dimensiones a las que nos quieres llevar. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra quede impregnada en nuestro corazón, que esta palabra nos dimensione y que esta palabra nos transforme en el nombre de Jesús. Porque tú eres esa persona que entra a nuestro corazón y que transforma nuestra vida por medio del amor de Dios, que eres tú mismo, Cristo en nosotros. Gracias, amado. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos, revelarnos y mostrarnos el amor de Cristo y darnos las abundantes bendiciones de tu presencia y de tu amor. Gracias. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos, hermanos.